está mal o no está funcionando de forma correcta si no tengo manera de determinar estabilidad o error, ¿no? Lo que habíamos estado comentando acerca del error era lo siguiente, la definición básica, ¿no? Habíamos dicho que el error es la diferencia entre el valor que deseo y el valor que estoy obteniendo. Eso me va a dar el concepto de error. Habíamos dicho un error alto, un error bajo, que se refiere con el concepto de exactitud, y eso se relaciona con el concepto de estabilidad para los sistemas de control, ¿no? La teoría de control se basa en esas dos características, compañeros, no hay más. Buscas error y buscas estabilidad. Y una relación entre las dos características que satisfagan tus condiciones de operación. ¿Sale? Si yo encuentro ese equilibrio entre error y estabilidad, ya mi sistema es correcto y por lo tanto está gobernado de forma adecuada. No es fácil, muchas veces el volverlo más exacto un sistema me lo vuelve más inestable de forma directa, y lo vamos a ver con los ejercicios que vamos a desarrollar la siguiente semana, cuando ya empecemos a cerrar el lazo y empezar a ver características de lo que es el error, ¿sale? Eso es de cajón, eso es de ley. Entonces siempre es difícil tratar de buscar un equilibrio entre esas dos características y la forma en la cual lo vamos a estar llevando. Habíamos también comentado que lo que hemos estado trabajando hasta ahorita es la función de transferencia de lazo abierto, donde solamente tengo mi sistema representado por GDS, aplico mi entrada, tengo mi salida y veo cuál es la respuesta que estoy trabajando. Lo bueno de la teoría de control, o el punto fácil de la teoría de control, es que precisamente se limita solamente a dos tipos de sistemas de primero o sistemas de segundo orden. Por lo tanto, solamente tengo para el sistema de primer orden 2 variantes, para el sistema de segundo orden tengo 8 variantes, dependiendo de cuál es la señal que estoy manejando, ¿no? Si es entrada o salida, y la forma en la que se va a estar comportando la respuesta. Pero no hay mucho para dónde hacerme, ¿no? Esa es la ventaja de un sistema de control en lazo abierto y de la teoría de control. También la respuesta de lazo abierto no me permite determinar si hay un error. ¿Por qué? Porque no tengo una retroalimentación. La salida la puedo medir, cierto, ¿no? Yo puedo llegar aquí y poner, por ejemplo, mi medidor, un bloque que sea solamente de medida, y puedo estar midiendo lo que está saliendo, pero nunca lo estoy comparando contra una señal de entrada, por lo tanto nunca voy a tener la generación de un error. Ese es el problema de mi sistema de lazo abierto. Yo puedo establecer que a partir de la entrada la salida está desviada del valor que yo quiero de forma manual, observando la medición, pero en sí tener un error que el mismo sistema genere para su autorregulación, no lo voy a tener en este esquema de lazo abierto, ¿no? Sí puede existir un sensor, sí. Sin embargo, en esta característica o en este tipo de sistemas, el sensor solamente me sirve como un indicador del valor de la salida que estoy trabajando. No me da precisamente una retroalimentación o no me da una generación de error. Solamente me permite ver lo que es la señal que estoy obteniendo a la salida. ¿Sale? Por lo tanto, si nosotros queremos generar un error, no puedo hablar de la condición de lazo abierto. No puedo analizar un sistema en lazo abierto. Tendré que analizar el sistema en lazo cerrado. Y es ahí cuando aparece nuestro sistema o nuestra planta. Tenemos de nuevo nuestra salida, pero ya la función de entrada no la aplicamos directamente al bloque, sino la función de entrada pasa por un elemento antes, que es el comparador, jefe Daniel, que es el comparador. Y ese comparador nos va a permitir obtener la señal de error a partir de la diferencia entre lo que yo quiero, que es mi señal de entrada, y lo que estoy obteniendo, que es mi señal de salida. ¿Sale? Esa señal de entrada entonces ya cambia de nombre. Se le conoce como set point, como señal de referencia o señal que deseo, mientras que la salida es mi señal obtenida. Entonces, poniendo mi sensor en esta parte, ya puedo medir la señal de salida, que es la variable de proceso de interés, la variable que me va a interesar controlar, y esa salida ya la puedo yo transmitir a través de un transmisor y poderla regresar para hacer la comparación con un punto suma entre lo que quiero y lo que estoy obteniendo. ¿Sale? Muchas veces este conjunto lo llamamos nosotros o lo agrupamos en un solo bloque, y es a lo que conocemos nosotros como HDS, la función de retroalimentación. Y también habíamos comentado que esa función de retroalimentación es ideal que sea igual a 1,
pero eso físicamente nos representa que el sensor transmisor que estoy ocupando no pierde energía y me transmite fielmente el valor de la salida hasta este punto. Y no va a haber un retardo de tiempo, ¿no? Es lo que me representa este 1 físicamente, que es la condición ideal. Sin embargo, mientras más cercano a la condición ideal esté el sensor transmisor, es más caro físicamente, ¿no? Entonces hay que relacionar la parte de instrumentación con la parte de control para entender su aplicación. Si no, la teoría de control se vuelve muy árida o muy fácil, porque todo es idealizado, pero ya cuando ustedes lo aplican es cuando empiezan los problemas, ¿sale? Una vez que tenemos esto, acuérdense que la teoría de control me dice que yo debo de reducir todo el diagrama de bloques a su función mínima, y su función mínima es a un solo bloque. Entonces, si yo este sistema de lazo cerrado lo quisiera representar con un solo bloque, tendría que obtener la función de transferencia de un solo bloque. Y eso es a través de la siguiente fórmula. La función de transferencia de lazo directo sobre 1 más la función de transferencia de lazo directo por la función de transferencia de retroalimentación, que es HDS. Esa es una fórmula que ocuparon mucho en diagrama de bloques cuando vieron modelado, lo más probable. Y al hacer esto, fíjense que ya alteramos el sistema, ya no va a tener la misma ecuación que obtuvimos en lazo abierto, porque nosotros estamos generando precisamente una función más de retroalimentación, y al aplicar esto, modificamos los parámetros del sistema. Si tomamos como referencia un sistema de primer orden, pues alteraríamos la ganancia y alteraremos lo que es la constante de tiempo. Si fuera un sistema de segundo orden, pues alteraríamos MP, TP, TS, TR, TD, que son los parámetros dinámicos que definen la respuesta del sistema de segundo orden, ¿no? Y se altera, ¿por qué? Porque estamos alterando su estructura física al generar el error, ¿sale? Hasta ahí problemas, compañeros, ¿todo bien? Sí. Está bien, profe. Ok. Y entonces empezamos a generar ahí un ejemplo a partir de un sistema de primer orden, vimos cómo se alteraba la función de transferencia y vimos con MATLAB cuál era la respuesta que podíamos obtener. Ese sistema lo vamos a hacer la siguiente semana, va a ser la siguiente práctica. Ahorita solamente fue un ejemplo ahí que tendríamos nosotros de forma rápida. Si quieren ustedes manejarlo, tomen como referencia este sistema que está representado sobre 4 sobre 5S más 1 en lazo abierto, cierren el lazo y reduzcan aplicando la fórmula, y van a ver cómo tanto K como Tau se ven afectadas. Entonces, muchas veces al cerrar el lazo, alteramos la respuesta del sistema. Y nos va a dar gráficamente una respuesta, y nosotros gráficamente podemos determinar el error del sistema. Pero habrá casos en los cuales no nos sea factible hacer esa representación. Entonces nos tenemos que meter con el concepto de teoría de error en estado estacionario, que les pedí precisamente que le dieran una leída. Ojalá hayan tenido oportunidad. Y bueno, en caso de que no, pues vamos a deducirlo, ¿no? Vamos a deducir las fórmulas y vamos a llegar a lo que vi en la clase pasada con los compañeros, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice la teoría de error en estado estacionario? Bueno, la teoría de error en estado estacionario habla acerca de la determinación matemática del error. Adelante, si error en estado. Las llaves. Ay, no me acuerdo dónde los dejé. No, sí sé. Permítanme, compañeros. Por favor, Joel. Gracias. El error en estado estacionario, ¿qué nos dicen? ¿O cómo lo podemos determinar? Estacionario. Bueno, primero tenemos que definir cuándo vamos a obtener un error. Si yo tengo un sistema de primer orden, yo sé que su respuesta está marcada por una forma exponencial, en la forma típica, ¿no? En la forma idealizada. Y esa forma exponencial tiene ahí unos límites, que es 4t y el tiempo, y tau. ¿En qué momento ustedes tendrían que leer el error en este sistema, compañeros? Imagínense que yo quiero que llegue a una unidad y tengo una franja de tolerancia, ¿no? Y esa franja de tolerancia está marcada por un 2%.
Por ejemplo, ¿en qué momento yo tengo que leer el error en el sistema? ¿O cómo lo leerían ustedes? ¿En lo que lo piensan? O también puedo tener un sistema de segundo orden, ¿no? Y en el sistema de segundo orden nos vamos a ir al caso típico, que es el caso subamortiguado. Y por ejemplo, también en ese sistema yo tengo una tolerancia marcada, ¿no? ¿En qué momento puedo leer el error en mi sistema, compañeros? ¿O en qué momento lo van a leer ustedes? Bueno, vamos a motivarlos. Imagínense En 4 tau. en 4 veces estado. ¿Por qué 4 veces estado, compañero? Porque se establece. ¿Por qué, perdón? Porque entra la parte de establecimiento. Entra en la parte del establecimiento. Bueno, sí, ¿y cómo le llamamos eso de forma general? ¿Que se acerca al set point? Se acerca al set point. Pues no, puede ser que la respuesta no esté directamente en el set point. Y por ejemplo, en los sistemas de segundo orden que no tengo 4 tau, ¿dónde leo mi error? Cuando la respuesta ya alcanzó, ya cumplió su tiempo de establecimiento. Cuando la respuesta ya llegó a su, perdón, compañero, ¿me puedes repetir de nuevo? Perdón. Cuando la respuesta ya alcanzó, bueno, ya pasó su tiempo de establecimiento. Ok, y cuando decimos que un sistema ya alcanzó o rebasó su tiempo de establecimiento en el caso de segundo orden, y en el caso de primer orden hablamos de el concepto de 4 veces la constante de tiempo. ¿Cuándo decimos que ya alcanzamos ese valor? ¿El sistema ya está en qué? Cuando en segundo orden, bueno, está en, sí, ¿cómo se dice? Cuando la ¿Te respuesta escucho? se vuelve, cómo se llamaba? ¿Se Se vuelve vuelve? estacionaria, pues sí. Es que el segundo orden era cuando la respuesta oscila en estos dos márgenes, entre esos dos márgenes y ya no tiene sobrepicos fuera de esos Bueno, dos. sigue teniendo sobrepicos porque sigue oscilando. Ajá, pero esos sobrepicos ya no sobrepasan estos límites del 5%. Acuérdense que nosotros idealmente nuestros sistemas nunca van a ser estables. Gracias, compañero, es correcto. Nunca van a ser estables, ¿eh? O sea, nosotros nos dicen eso, pero si vemos un sistema real de nivel o de temperatura, van a ver que siempre van a estar así. Así siempre va a estar oscilando. Sin embargo, ya queda acotado dentro de cierta respuesta o cierta tolerancia en ambos casos, ¿no? Ahorita le puse 5%, pero si lo queremos generar, pues decimos que es mi valor de tolerancia y se generaliza, ¿no? Ya no me ato con ningún valor. Lo importante aquí es reconocer que un sistema y su respuesta viene formado por dos estados, el estado transitorio y el estado estacionario, ¿sale? Cuando nosotros entramos en el estado estacionario es cuando ya tenemos casi la respuesta al 100%. En los sistemas de primer orden decimos que estamos en el 98.2% de la respuesta total, que es igual a 4 veces tau. Cuando un sistema se establece, entonces ya es posible que ustedes me digan, bueno, tú estás metiendo tal valor de referencia y estás obteniendo tal valor de salida. Por lo tanto, tu diferencia entre lo que tú quieres y tú estás obteniendo es tanto. Y ahí yo ya puedo establecer un error. Mientras mi sistema no se estabilice y esté oscilando o esté en la parte transitoria, ¿cómo pueden determinar un error? Porque a lo mejor es muy suavecito, pero a lo mejor la oscilación sí se ve más fuerte, ¿no? Y sigues teniendo más o menos la respuesta, pero ya está cambiando. Y eso va a cambiar instante a instante. No quiere decir que cuando tengamos el estado estacionario no cambie el valor. Sí va a cambiar el valor. Lo que va a estar pasando aquí es que la respuesta en estado estacionario va a estar acotada dentro de cierto límite y al estar acotada entonces se refiere a que yo
puedo establecer un valor aproximado constante y de ahí precisamente determinar lo que es mi error, ¿sale? Y en el caso de los sistemas de segundo orden, aplica el mismo concepto. Como bien decía el compañero, el tiempo de establecimiento es el tiempo en el cual la respuesta del sistema oscila, pero queda acotada dentro de una tolerancia. Entonces, si queda por arriba de mi referencia, pues yo puedo dar un valor constante. Si queda por abajo, también doy un valor constante y establezco lo que es un error, ¿sale? Lo primero que tengo que determinar es el estado estacionario del sistema. Si yo no tengo un estado estacionario, no puedo obtener un error. En el estado transitorio no se vale determinar un error, porque punto a punto va a ir cambiando. Hasta que no llegue a un estado estacionario o a un estado oscilante que esté acotado por una tolerancia permitida, entonces ya hablo que el sistema está en su estado estable. Y en ese estado ya puedo yo hablar del concepto de error. Por eso la teoría de error se refiere al error en estado estacionario. ¿Sale? ¿Sí me doy a entender, compañeros? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Ok, una vez que ya entendemos ese concepto de error en estado estacionario, entonces ya podemos empezar a trabajar con una ecuación matemática que nos represente ese error como tal. ¿Cuál sería esa ecuación matemática? Bueno. Sí, dime. Sí, adelante. No, si quieres, es de lo que piden. Gracias. Es que hay dos formas de representarlo. Me acuerdo. Estado estacionario. Edo estacionario. Edo estacionario. Ok. La bibliografía la pueden encontrar de diferentes formas, ¿no? Algunos hacen referencia a los términos en inglés y definen error en estado estacionario, state stationary, y el otro lo refieren precisamente en español, ¿no? Error en estado estacionario. Depende, pero hablamos del mismo concepto, ¿sale? El error en estado estacionario, como habíamos nosotros mencionado, lo vamos a obtener solamente a partir de sistemas en lazo cerrado, de sistemas en los cuales existe una retroalimentación de la señal de salida, perdón, una retroalimentación de la señal de salida y que me van a permitir precisamente hacer una comparación entre ellos, ¿sale? Entonces yo voy a tener mi sistema, mi diagrama bloques, que me va a permitir gráficamente entender de forma más rápida la deducción de las fórmulas y la forma en la cual voy a obtener la fórmula del error que voy a estar aplicando. Entonces, regreso al concepto básico de lazo cerrado, donde me dice que voy a tener una retroalimentación precisamente de mi señal de salida y la voy a estar comparando contra una señal de entrada o una señal de referencia. La retroalimentación va a ser una retroalimentación negativa. Entonces, cuando hablemos de estos sistemas de control, entonces estamos hablando de sistemas de control con retroalimentación negativa. A esto de retroalimentación negativa se le conoce como la estrategia de control. ¿Vale? Más adelante vamos a hablar de otro término que son los modos de control, pero lo que estamos aplicando aquí es la estrategia de control con retroalimentación negativa de la función de salida. Hay otra estrategia muy famosa que es la de prealimentación. Nosotros ahorita estamos ocupando el término en inglés, sería el de feedback. Alimentación en regreso, podría ser la traducción. Estamos ocupando un lazo de control con feedback, porque estamos retroalimentando la señal de salida, ¿sale? Entonces, si tomamos como referencia ese concepto, vamos a identificar la función de referencia o la función de entrada, le voy a poner UDS, y la función de salida como YDS. Y los términos que modelan al sistema, que van a ser GDS, que me representa mi planta, o sistema o proceso, acuérdense que esta es planta, proceso o sistema. Y esta va a ser mi función HDS, que me representa mi sensor
transmisor. Lo primero que vamos a estar analizando nosotros es idealizando este caso, ¿no? Vamos a tener un sistema de control retroalimentado con retroalimentación negativa y esa es mi estrategia de control que estoy aplicando, donde el feedback o HDS va a tener la función igual a 1. Considerando que el sensor físicamente pues es un sensor muy bueno y no va a haber pérdida de señal, no necesito no necesito escalar y no va a haber retraso de tiempo entre lo que estoy midiendo y lo que estoy transmitiendo. De manera que el error que voy a estar obteniendo va a ser un error en tiempo real o un error directo. ¿Sale? Y ese va a ser mi función de error. ¿Sale? Tengo que partir de ese esquema. ¿Problemas hasta ahí? Ahora, si no tienen dudas hasta ahí, yo puedo establecer las siguientes ecuaciones. Por favor, ahorita que se acabe la sesión, se conectan luego, ¿no? No voy a tomar el receso de 10 minutos, sino para no perder la idea y porque ya están ahí los proveedores y hay que salir a atenderlos. Entonces, para que me esperen, pero para no retardar, ¿no? Luego nos conectamos, por favor. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones que nos van a permitir determinar la función de transferencia del error? Nuestro objetivo va a ser obtener una función de transferencia que nos permita estudiar el comportamiento del error ante la función de entrada, porque acuérdense que esa es la definición de función de transferencia, ¿no? La relación que hay de la función de salida entre la función de entrada en el dominio de Laplace y con condiciones iniciales iguales a 0. Entonces, sigo aplicando el mismo concepto. El objetivo es encontrar esta expresión a partir del diagrama de bloques que estoy trabajando. Entonces, ¿cómo lo puedo trabajar? Primero, la primera ecuación que yo podría determinar es ¿cuál es la forma en la que puedo obtener YDS? ¿YDS a qué es igual, compañeros? La función de salida a qué es igual, según el diagrama de bloques. ¿No? ¿Nadie? Es a GDS por UDS. A GDS por UDS, no, porque hay un punto suma, compañero. No es una línea directa. Hay que pasar por un término que es el punto suma. No es GDS por EDS. Por EDS, ese sí, la señal que está alimentando al bloque es EDS, donde EDS es el error, que multiplica a la planta o al sistema que estamos ocupando. Esa sería mi ecuación 1. Mi segunda ecuación, ¿cuál va a ser? Si ya definí a YDS, pues ahora, ¿quién tengo que definir? A EDS. Fíjense que para definir YDS, ocupé un sistema que ya tengo yo modelado, que es GDS, porque esta me representa la función de transferencia de la planta, del sistema que yo estoy analizando, del circuito eléctrico que estoy trabajando, del motor, de la planta, del mezclador, de la banda transportadora, de lo que yo estoy tratando de controlar. Entonces yo conozco el sistema, yo lo puedo modelar. Lo único que tendría que determinar es la señal que aplica hacia este sistema, ¿no? Que es la señal que es en este caso el error. Ahora, ¿cómo derivo el error? Bueno, derivar no. ¿Cómo obtengo el valor del error? ¿El error a qué va a ser igual, compañeros? La función de error es el resultado del punto suma. Entonces, ¿de dónde viene? ¿O cómo lo obtengo? Es UDS menos la salida del bloque H. UDS menos la salida del bloque H, correcto. Y la salida del bloque H, ¿quién es? Es el bloque H multiplicado por la señal de salida, que es la que estoy retroalimentando. Entonces aquí voy a tener la señal YDS por el bloque HDS. Y esa va a ser mi ecuación 2. ¿Están de acuerdo? ¿Problemas hasta ahí? No, profe. ¿Todo bien? Ok. Ahora, si yo tengo presentes esas dos ecuaciones, entonces, ¿qué pasaría si sustituyo? Es que no me decidí. Quedó feo. Sustituyendo 1 en 2.
yo había dicho que la ecuación 2 es la definición del error. El error es igual a la función de entrada menos la función de salida que multiplica a HDC, que es la salida del bloque HDS, ¿no? Si yo sustituyo la ecuación 1 en esta ecuación, entonces me va a decir que la función de entrada UDS o de referencia o el valor deseado que estoy alimentando a mi sistema va a ser igual a ¿quién? Al valor de YDS, pero yo había definido que YDS es igual al error que multiplica la función GDS y eso va a ser igual a ¿quién? Multiplicado por HDS va a ser igual al error, ¿no? Esto es lo que me representa precisamente YDS. Y lo habíamos definido, ¿no? Como ecuación 1, fíjense. En la ecuación 1 yo tengo que la salida va a ser igual a la función de error por la función de la planta o del sistema que ya modelé y que voy a tomar como referencia. ¿Vale? ¿Hasta ahí problemas, compañeros? Ahora, fíjense que en esta ecuación 3 ya tengo los elementos necesarios para plantear lo que es la función de transferencia. Ni en la ecuación 1 ni en la ecuación 2 tenía los elementos completos. Yo necesito la función de transferencia del error entre la función de entrada. En la ecuación 1 tengo el error, pero no tengo a U. Y en la ecuación 2 tengo el error y tengo U, pero me aparece Y. Entonces ya tengo 3 variables ahí, E, U y Y. Entonces ese es mi problema. Lo que tengo que hacer es generar una sola ecuación donde se relacione solamente el error con la función de entrada. Y para hacer eso lo que hago es sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2 y obtengo la ecuación 3. Por lo tanto, en esta ecuación yo ya puedo con un simple despeje y factorización plantear lo que es la función de transferencia. Es decir, despejando, factorizando términos comunes. Entonces me va a quedar que UDS va a ser igual a EDS más EDS que multiplica a GDS por HDS. Y esto es igual a 1 más GDS por HDS por EDS. Y por lo tanto, la función de transferencia que estoy buscando, que es el error entre la función de entrada, va a ser igual a 1 sobre, ¿cómo queda? Pasa esto por acá y esto por acá. Sí, 1 sobre 1 más GDS HDS. Y nuevamente, fíjense que la función de error queda determinada por la planta, que es el sistema que conozco y modelé, y por el sistema que modelo como mi sensor transmisor. No tiene que afectar en nada la señal de entrada, ¿sale? El error queda determinado por el comportamiento del puro sistema. Igual que lo hicimos en el sistema de lazo abierto y que llegamos a la conclusión de que cuando obteníamos la función de transferencia, toda la respuesta dependía de los componentes que la formaban. Aquí llegamos a la misma conclusión. Esta es una función de transferencia que me permite en el dominio de Laplace obtener el comportamiento precisamente del error. Pero acuérdense que nosotros todo lo que ocupemos lo tenemos que referenciar el dominio del tiempo, porque en función del dominio del tiempo yo puedo obtener una curva que me permita entender cuál es el comportamiento del sistema. Entonces, aún no terminamos de obtener la ecuación que nosotros estamos buscando. Solamente llegamos al concepto de función de transferencia. ¿Hasta ahí problemas, compañeros? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. ¿Sí? Déjenme acordar. Ya me acordé. Ok. Ya se me acabó el Jamboard, voy a abrir uno nuevo. Teoría de control 1. 28 de 05 de 2021. Teoría de control 1. Bueno, ok, entonces llegamos al concepto en el cual yo ya tengo una función de transferencia, la función de transferencia del error, ¿no? Está en el dominio de Laplace.
Y aunque ya es un resultado, pues no es un resultado que me resuelva a mí muchos problemas, puesto que en el dominio de Laplace, pues yo no puedo interpretar de forma gráfica el comportamiento del error. Y casi todo lo que vamos a obtener nosotros van a ser análisis de curvas. Y al analizar la curva, pues puedo obtener lo que es el comportamiento del error como tal. ¿Sale? Como punto número 3, para obtener el resultado que estoy buscando, lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de valor final. Aplicar. El teorema de valor final del dominio de Laplace me dice que voy a analizar cuando t tiende a 0. Si yo aplico transformada de Laplace inversa, quiere decir que voy a analizar el momento en el que t tiende a infinito.